En contexto y explicar lo que viene pasando en Ecuador, me voy a comunicar directamente con Edison Romo, coronel en retiro de las Fuerzas Armadas y experto en inteligencia y seguridad. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en DNews. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Pues un saludo cordial a sus oyentes y televidentes para analizar temas de interés con el tema de la inseguridad que vivimos en nuestro país. Totalmente, totalmente. ¿Y quién mejor que usted, una voz autorizada para que nos dé cuenta de lo que viene ocurriendo y de qué forma también se puede abordar esta problemática? Y voy a empezar primero con esa situación, con ese interrogante, una crisis carcelaria que al parecer se le está yendo de las manos al gobierno. ¿De qué forma podría revertirse esto, coronel Edison? Y sobre todo teniendo en cuenta que ya son muchas las pandillas que están posicionándose, que han tomado por completo las prisiones. Bueno, partamos de algo, ¿no es cierto? Yo creo que hay cuatro puntos importantes para manifestar. El primero es la corrupción. Hay una gran corrupción generalizada en el país y es que cuando uno analiza para que haya narcotráfico en un país, tiene que haber corrupción. Y la corrupción existe, entonces existe en Fuerzas Armadas, en Policía Nacional e instituciones del Estado, incluso en la sociedad mismo, que va siendo parte de estos grandes carteles, lo cual no ayuda a combatir. El segundo punto sería el tema del hacinamiento que existe en las cárceles, es decir, hay una capacidad para 25.000 presos y hay más de 41.000 presos. El tercer punto también es de que existe un 70% de déficit en guías penitenciarios, es decir, solamente hay el 30%, y el cuarto punto viene a ser lo que se llama es el incremento del narcotráfico y por ende las relaciones que existen entre las bandas locales con carteles internacionales en nuestro país. ¿Qué hacer? Yo creo que la mejor opción es, en principio, luchar contra la corrupción. La corrupción es la madre de todos los males, porque si hay corrupción en nuestro país, lamentablemente, tenemos que decirlo y hay que reconocerlo, desde los mandos, digamos, mandatarios con orden de prisión, vicepresidentes presos, ministros. Entonces, ¿qué tema de corrupción vivimos en nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, nuestra sociedad, prácticamente en 15, 16 años, del 2006, 2007 para acá, prácticamente cambió mucho su sistema de vida. La ética y la moral cambiaron por los temas de facilitismo, es decir, hoy los jóvenes viven y quieren tener una forma de vivir más rápida, pero con recursos fáciles. Por ejemplo, si a un joven le da un trabajo para ganar 400, $500 mensuales y le da la oportunidad de transportar un kilo digamos, de droga que le pagan 2.000, $3.000, el joven se va a ir por ese lado, ¿no? Claro, es importante y grafica Viga un ese ejemplo, bueno, la situación que no solamente ocurre en Ecuador, sino también, por ejemplo, en el Perú. A ver, y volviendo a las medidas, tal vez que usted está haciendo seguimiento muy de cerca de la administración del gobierno del señor Lasso, ¿cuáles usted resalta y cuál usted considera que debe hacer si no se está haciendo? Bueno, yo creo que el presidente Guillermo Lasso tiene la buena intención y el deseo de hacerlo. Lastimosamente contamos con una bipolaridad. La Asamblea no apoya acá. Entonces, claro, hay leyes que se necesitan, un respaldo jurídico para la acción de Fuerzas Armadas y Policía Nacional en contra de estos, pero las leyes no salen y son ambiguas, por lo cual no le permite accionar de una manera adecuada. Entonces, segundo, los convenios internacionales que el presidente ha realizado y ha firmado con Estados Unidos, Israel y otros países en América Latina que tienen este mismo problema e inconveniente con Perú mismo, con Colombia mismo, para intercambio de información e inteligencia que nos va a servir y nos va a ayudar en algo. Eso es otra opción. La otra es el apoyo económico. El país no está en una capacidad económica de tener esa facilidad de generar tecnología o comprar tecnología de punta para combatir con estos grandes carteles, que estos grandes carteles tienen la capacidad económica muy grande y que ese es uno de los factores que de una u otra manera pues afectan, ¿no es cierto? Y como cuarto punto, el pueblo, el presidente hizo una consulta, lastimosamente, la idea era de que se gane en 2, 3 preguntas en el que las Fuerzas Armadas, apoyarían al combate de estos temas ilícitos, pero perdimos, así como en el tema de la fiscalía y las leyes en nuestro país son muy ambiguas y en base a la Constitución garantista se protege más al delincuente que al ciudadano común.
Coronel, importante lo que usted dice y bueno, teniendo en cuenta también el contexto político, ¿no? Porque está en un procedimiento de juicio político contra Guillermo Lasso y está en manos de la Asamblea en estos momentos en la Comisión de Fiscalización. Pero muy aparte de ese tono político, por otro lado, me llama la atención lo que usted ha dicho, ambigüedad en las leyes. Por ejemplo, si podría graficarnos con algunos puntos sustanciales que podrían revertir esto y se necesita y que lamentablemente se está dejando de lado mientras la gente está muriendo, hay más muertos dentro de las cárceles y también se genera el caos y el terror en las calles, ¿no? Todo orquestado desde las prisiones. Por ejemplo, digamos que la Policía Nacional captura a 11 personas con armas de fuego que estaban realizando actividades ilícitas, los llevan a donde el juez, donde el fiscal, y prácticamente dicen que no estaban realizando ningún acto delincuencial y los deja en libertad, incluso con armas. Entonces, hay muchas cosas que el país, el ciudadano, está resentido con el tema de justicia, porque la justicia es muy corrupta y entonces hay muchos delincuentes que son detenidos hoy, pero al otro día están libres. ¿Por qué? Porque lógicamente hay ambigüedad en las leyes y las interpretan y pues al otro día están libres. Entonces la policía hace su trabajo, las Fuerzas Armadas hacen su trabajo. Claro, faltará, pero en el tema de leyes hay mucha ambigüedad. Claro, ahora, usted también dijo, digamos, el mal de todo, la corrupción. ¿Cómo comenzar a trabajar en ello? Definitivamente es algo que compartimos, no gratamente, pero compartimos en algunos países de Latinoamérica esta corrupción que campea, ¿no? En todas las instituciones. Pero concretamente en Ecuador, en las instituciones encargadas de vigilar, de supervisar y sobre todo los centros penitenciarios, coronel, donde supuestamente hay una rehabilitación a largo plazo, se están convirtiendo en centros de operaciones hacia el exterior para hacer atentados. Prácticamente lo que usted manifiesta, ¿no? La corrupción es el mal de todos los, digamos, la madre de todos los males. En el Ecuador, en los centros penitenciarios, lo que más genera es la corrupción. Y la corrupción va a haber desde las personas que controlan, los directivos, las personas, los guías penitenciarios y, lógicamente, se someten al control de las cárceles por las bandas que están al mando de cada centro, ¿no es cierto? Entonces el control se perdió hace algún tiempo el control porque no hubo una verdadera estructura de control de, valga la redundancia, de estas cárceles desde hace algunos años que se incrementó la gran población. Ese es el tema, primero. Luego, cuando hablamos sobre la situación de que de una u otra manera, es un tema que está generalizado. Nosotros, ¿cómo podemos seguir, digamos, o cómo podemos combatir la corrupción? Yo diría que en el país y en el mundo existe mucha tecnología de punta, lo cual ayudaría a corregir. Pero más que eso, necesitamos combatir la corrupción personal. Es decir, hay mucha población, hay mucha gente con un mundo cambiante que hoy la gente prefiere ser una de las personas incluso dedicadas a estos ilícitos, donde esta gente yo veo que no tuvo la atención del Estado y del gobierno en sus épocas y en su momento. O sea, no tuvieron la oportunidad de estudiar, de salud, de educación, de desarrollo, economía y otras cosas. Y claro, hoy que son más grandes, pues poco a poco se van convirtiendo en carne o ser presa fácil de ser reclutados por estos grandes carteles o estas grandes bandas, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que el gobierno de turno y los gobiernos que deben estar deben dar mayor atención a la juventud, a la niñez y creando conciencia. La prevención. Justamente, todo preventivo, porque la seguridad es preventiva. La seguridad es preventiva, entonces tenemos que generar una cultura de ética, de moral y claro, una cultura de seguridad. Pero eso se demora, ¿no es cierto? Eso se demora porque nosotros tuvimos muchos años de injerencia, muchos años de pasividad contra las Fuerzas Armadas fueron en cierta forma el sistema de inteligencia desbaratado, la Policía Nacional también, y claro, eso ayudó para que estas bandas de una manera se empoderen. Se apoderen de ciertos lugares y territorios en el país. Sí, sobre todo, bueno, no solamente territorios donde hay trasiego de drogas, sino también están expandiendo y precisamente en esa lucha, en esa pugna de pandillas es donde también acontece ese tipo de situaciones. Mi última pregunta, coronel, iba dirigido a lo que podría ser, ya es un escenario y es su lectura como experto en inteligencia y seguridad, porque definitivamente todos los días, cada semana, tenemos noticias desde el Ecuador acerca de estos episodios tan similares, ¿eh? Claro, los rostros, las cifras y los casos son diferentes, pero definitivamente concita no solamente la atención de la comunidad internacional, sino me imagino que también para ustedes como ecuatorianos hay una solución
¿Se espera eso? ¿Se advierte eso? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ve usted como experto en inteligencia? Definitivamente nosotros vinimos haciendo el desarrollo del escenario y decíamos y dijimos que si no se toman medidas drásticas, medidas concretas, Mm, seríamos México o Colombia de los ujú, años anteriores que ujú. estamos viviendo y estamos dando este paso, ¿no es cierto? Y Sí, incluso Perú también está llegando a esto, lastimosamente. Pero, por ejemplo, si no se llega a un acuerdo internacional, mire cómo son las cosas, ¿no es cierto? Todo el tráfico de armas viene de Estados Unidos. De Estados Unidos cada año pasan como 400, 500 mil armas a México y de México a Centroamérica. mm, Y de Centroamérica llega la droga a Estados Unidos. Entonces, ujú. lógicamente es un cambio. Pero, ¿quién es el que está perdiendo más? Es Centroamérica, somos nosotros, porque nosotros somos los muertos, nosotros somos los que realizamos el contrabando y todo. Entonces, si no se llega a acuerdos nacionales e internacionales, Internacionales. si no hay un acuerdo internacional liderado por cualquier país que sea, pero con la Mm. certeza de combatir el narcotráfico y la corrupción, porque si no se hace eso, es imposible. Entonces, el presidente Lasso debería proponer, debería reunirse, debería ser la banda de lucha contra este flagelo que es nacional, regional y mundial. Ujú. Pero si no se hace eso, es complejo. Y al interior del país, los organismos de apoyo como legislatura, fiscalía, deben también apoyar. Y la población, como digo, no tenemos que depender todo del Estado, también tenemos que colaborar y comenzar a regenerar nuestra forma de pensar y nuestra cultura. Importante reflexión. Muchas gracias al coronel en retiro de las Fuerzas Armadas de Ecuador y experto en inteligencia y seguridad, Edinson Romo, por este contacto. Muchas gracias. Muy buenos días. Un gusto y un placer y siempre a la orden.